don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Denle un aplauso bien bonito a nuestro Dios que está aquí en este lugar. Es maravillosa la forma en la que Pablo habla acerca de Timoteo. ¿Okay? Una de las cosas que notamos desde que comenzamos el versículo 3 a leer, la gratitud que siempre muestra Pablo a Dios por Timoteo. Y Pablo dice de una manera: mira, yo doy gracias a Dios, siempre me acuerdo de ti, siempre te tengo en mis pensamientos cada vez que oro. Tú estás siempre en mis oraciones. Y es maravilloso saber que alguien se preocupa por otra persona cuando lo lleva a la oración. En ese sentido, hermanos, vemos que las personas que hacen tal cosa no andan buscando protagonismo, no andan buscando fama, no andan buscando la aprobación de los hombres, aplausos, ¿okay? Simplemente quieren agradar a Dios, más nada, ¿sí? Pablo, a pesar de que Timoteo ni siquiera sabía cuáles eran las oraciones, aquí hay un destello de esa oración, ¿okay?, que hacía Pablo. Mira, no te voy a decir qué es lo que estoy pidiendo por ti, pero si te voy a decir algo, mira, cada vez que doblo mis rodillas, siempre me acuerdo de ti, siempre te llevo en mis pensamientos. Ahora, Pablo podía pedir muchas cosas por Timoteo, pero había algo esencial por lo cual tenía que pedir. Y era que Timoteo, en este estado, a este tiempo, en el que Pablo escribió, Timoteo estaba experimentando un desánimo tremendo en su vida ministerial. Y muchos han argumentado, que Timoteo ya ni siquiera quería predicar la palabra de Dios por los ataques de los falsos maestros, la llegada de personas con enseñanzas heréticas, e intimidado aún por su propia juventud, simplemente se desanimó, se desalentó. Igual que Jeremías, no sé si recuerdan a Jeremías, que en cierto momento de tanta persecución, de tanto anunciar juicio, destrucción, guerra sobre la nación, llegó un momento que él dice: o sea, desde que estoy aquí no hago más que anunciar juicio, no hago más que anunciar guerra. O sea, a diferencia de las demás personas que hablan de prosperidad y que hablan de riqueza y que vienen momentos mejores, era lo que anunciaban los profetas de aquella época, Jeremías experimentó un desánimo tremendo. Él dice: bueno, dije dentro de mí, ya no hablaré más de su nombre. Intentó abandonar el ministerio profético, decidió simplemente guardar silencio, no predicar más, no profetizar más, pero no pudo resistirlo. ¿Okay? Sí. Ese desánimo también llegó a la vida de Timoteo. ¿Okay? No quería seguir luchando por la obra, o sea, se sentía intimidado por la influencia de falsos maestros y su propia juventud también. Pablo, no sé cómo lo notó. Aquí no dice que fue por revelación del Espíritu Santo. Aquí no dice que alguien le dijo a Pablo que Timoteo estaba viviendo de tal manera. Pero lo cierto es que algún medio utilizó el Señor para hacerle saber a Pablo que la actividad, la vida activa, mejor dicho, que llevaba Timoteo, había menguado bastante. Y eso llevó a Pablo a preocuparse, porque fue él quien lo puso allí. Timoteo no fue a Éfeso solo, fue Pablo quien lo colocó allí. Y Pablo inicia: mira, yo oro cada día, cada noche, siempre me acuerdo de ti, ¿sabes? Y una de las cosas que me acuerdo es el día que te dejé ya, tus lágrimas. Al parecer fue una despedida dolorosa, donde Timoteo siempre andaba para arriba y para abajo con Pablo, Fue una despedida bastante dolorosa y muchos sentimientos encontrados, en este caso en Timoteo, porque
ya no andaría con Pablo como lo solía hacer pues, en sus viajes misioneros, sino que ya quedaría en la ciudad de Éfeso pastoreando aquella iglesia. Estaría lejos de su maestro, estaría lejos, como él mismo se autonombra, con humildad y de manera piadosa. Estaría lejos de su padre espiritual, ¿okay? O de su mentor, de aquel que lo formó. Y eso fue inevitable, el llanto de Timoteo al ver que aquel hombre que lo formó, aquel hombre que lo enseñó, ya no estaría más con él por causa de esta actividad. ¿Okay? Sabemos que en otras ocasiones, tal vez ellos pudieron haberse encontrado, pero sin embargo ya Timoteo había quedado encargado de la obra. Quiero hacer ese énfasis. Pablo recibe de alguna forma, de alguna manera que nosotros no lo sabemos ahora explicar acá, recibe la información de la condición espiritual de Timoteo y eso le hace orar por él día y noche para que Dios fortalezca la vida de Timoteo y lo ayude a mantenerse firme ante las adversidades que se han presentado en el ministerio. Y ahora, una de las cosas que notamos a continuación era que había algo que estaba quedando en el olvido. Tal vez Timoteo amaba a Dios todavía. Sí, no podemos dudar de eso. Tal vez Timoteo no había pecado, no había desertado de la fe, sino que se mantenía allí de manera pasiva. En silencio, intimidado, lleno de temor, lleno de cobardía. Pero había algo en su vida que estaba quedando en el olvido y estaba corriendo peligro. No solamente él, sino las personas que le rodeaban a él. ¿Qué cosa era? Era el don. ¿Qué era? El don. La gracia que Dios había depositado sobre Timoteo para edificar a la iglesia. Y cuando Pablo nota que ya Timoteo no quiere dar uso a ese don, entonces se despierta la preocupación por escribir una serie de exhortaciones para animar y alentar el corazón de este joven pastor, a fin de que éste pudiera cobrar ánimo y mantenerse firme en medio de tan grande oposición dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el don de Timoteo? Muchos dicen que era evangelista. Él no era evangelista, él hacía obras de evangelista. El don de Timoteo era la enseñanza, era el ministerio de la enseñanza. Era pastor de Éfeso y la idea era que como maestro y pastor de esa congregación siguiera impartiendo la buena enseñanza. Parte de la enseñanza de un pastor, de un maestro, es predicar la palabra, es exponer la palabra y así concluye la carta. Predica la palabra. Vendrán tiempos difíciles, la gente apartará el oído de la verdad y se volverán a fábulas. Ahora, por tal razón, él debía avivar eso que estaba quedando en el olvido, avivar el don, para que la obra de Dios continuara y la misma palabra se encargara de echar a un lado toda mentira, toda falsedad que se estaba propagando en ese momento por los falsos maestros. Ahora, tomando todo el sentido de este pasaje, nos damos cuenta que en algún momento todos nosotros podemos experimentar un desánimo en nuestras vidas. En algún momento estamos gozosos, otros días estamos tristes. Hay momentos donde tenemos muchas fuerzas espirituales y queremos evangelizar a todo el mundo, pero hay días donde no le queremos hablar a nadie. Aunque esa es una realidad por nuestra condición humana, nosotros no debemos permitir que eso perdure en nuestras vidas. Porque tenemos un llamado que está por encima de nuestros sentimientos y por encima de nuestras emociones. Si nosotros llegamos a Dios con nuestros sentimientos para querer justificarnos, nos va a responder como le respondió al enemigo. Apenas estás corriendo con los dos pies y te estás quejando. Todavía no ha empezado la carrera como tiene que ser. Todavía la lucha no ha arreciado como se espera, en tiempo futuro. Entonces, está bien que tenemos sentimientos y nos frustramos y nos desanimamos en cierto momento,
pero eso no justifica esa acción en nosotros, ¿ok? Aunque podamos sentirlo y aunque lleguen esos momentos a nuestra vida, debemos cobrar ánimo, porque cuando nos dejamos embargar por estos sentimientos, por este estado emocional, hermano, pasa algo. El don se pone en el olvido. Aquella capacidad divina que Dios nos ha dado a nosotros simplemente deja de funcionar, dejamos de darle uso y se apaga. Es como un fuego, es como un fogón, digámoslo así. Si no se va atizando cada día, el fuego en cualquier momento está a punto de extinguirse, de desaparecer. Así son los dones, las capacidades divinas que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, ¿quién tiene dones aquí? Todos los que han creído en Cristo tienen dones. No hay una persona cristiana que no tenga don. Todos los que han creído en Cristo tienen un don o más. Todos. ¿Ok? Romanos capítulo 12, Corintios capítulo 12, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11. Son pasajes que hablan claramente de que Dios a todos nos ha dado la manifestación del Espíritu. Es decir, esos dones, esa gracia divina. ¿Ok? Pablo dice a los romanos que según el don que cada uno ha recibido, y en Corinto vuelve y repite que cada persona Dios le ha dado una capacidad divina por medio del obrar del Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. Muchas personas siendo creyentes ni siquiera saben cuál es su don. Hasta ahora, a pesar del tiempo que tienen conociendo al Señor, el tiempo que tienen en el Evangelio, no saben cuál es esa capacidad divina. Se frustran, no hayan qué hacer con su vida. Muchos de ellos simplemente toman la decisión de vivir toda su vida sentado, ¿okay? Sin sumarse, ¿okay?, a la actividad de la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero que quiero que notes es, ¿para qué sirve un don? No es para la autoedificación, es para la edificación de otras personas. ¿Okay? Es para complementar lo que falta de edificación en el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos de todos. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti. Y así sucesivamente. ¿Okay? Ningún miembro aquí está exento de la ayuda de los demás, es decir, que no necesito la ayuda de nadie más, yo puedo crecer solo. Ningún miembro crece solo. Estamos llamados a una unidad, ¿ok? Y esa unidad se llevará a cabo cuando cada uno de nosotros comience a usar lo que Dios le ha dado. Por eso vuelvo y repito, ¿cuál es la gracia que Dios te dio a ti? ¿Cuál es el don que Dios te dio a ti? ¿Cuántos años tienes conociendo a Jesús? ¿Cuántos años tienes dándole uso a esa capacidad divina? Tal vez usted se deje llevar simplemente por aquel pensamiento de que yo no creo que tenga un don, porque es que yo no sé hacer nada en la iglesia. De hecho, yo, si veo ahora, yo no hago nada en la iglesia. Yo creo que yo no tengo don. Yo creo que yo no tengo capacidad. No. Sí tienes un don. ¿Ok? Sí tienes una capacidad divina. El problema es qué ha pasado con ella. Como nunca se le ha dado uso desde el día en que creíste y lo recibiste, Él terminó apagándose. Se desvaneció. Él está allí, en tu vida, esperando recibir aquella chispa que lo vuelva a encender. Él le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Okay? Avivar significa volver algo a la actividad, mantenerlo en movimiento, ¿ok? Y realmente Pablo está llamando a Timoteo a servir. Haz lo que sabes hacer. Haz lo que sabes hacer para que ese don vuelva a cobrar el fuego y continúes, edificando al pueblo de Dios. Para las personas que muchas veces se preguntan, bueno, si yo tengo un don me gustaría descubrirlo, pero no sé cómo descubrirlo. No sé si alguna vez has pensado en eso o esa pregunta te ha inquietado. ¿Cómo puedo saber cuál es el don que Dios ha puesto en mi vida?
Nadie más lo puede saber. La gente dice, bueno, puedes comenzar orando. A través de la oración constante el Señor te va a hacer saber cuál es el don. Yo creo que a pesar de que la oración juega un papel importante para la iluminación, ¿okay?, de esa gracia que Dios nos ha dado, yo creo que no es la mejor manera de descubrirlo. ¿Cuál es esa capacidad que Dios ha puesto en mí?